México. Es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también especialista en economía ambiental y es autor de artículos como El cambio climático global y la economía mexicana. Y The Climate and Development Challenge for Latin America and the Caribbean. Ha trabajado en organismos internacionales como el CEPAL y también en SNI nivel 2. Muy bien. Bueno, pues entonces le vamos a ceder la palabra a nuestra primera panelista, la doctora María Eugenia, para que puedan escuchar su plática. Gracias. Estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dicen cuándo ya sea, ¿ya? Ok, listo. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad me encantan este tipo de iniciativas, me parecen fundamentales para que pues los propios estudiantes vayan viendo cómo es que se puede ligar toda la cuestión académica y de investigación y de generación de evidencias para contribuir a las políticas para combatir el cambio climático. Y el tema de cambio climático en sí mismo me parece fundamental, así que agradezco muchísimo la invitación y me encanta compartir mesa con Luis Miguel, que hace años que hemos trabajado juntos, entonces me da mucho gusto estar aquí también con él. Bueno, pues les cuento un poco de lo que va mi presentación. Mandaron varias preguntas, como preguntas orientadoras, yo escogí dos. Y en principio la primera la uso para construir la respuesta a esta segunda. ¿Cómo puede la evidencia contribuir en las políticas para combatir el cambio climático? Y aquí por combatir el cambio climático me refiero a la parte más de adaptación que de mitigación, pero también hay efectos que combatir del cambio climático en la parte de adaptación, ¿cierto? Toda la parte de agua. Entonces les voy a platicar un poco qué es lo que nosotros hemos estado haciendo sobre agua, que creo que es algo interesante, y cómo se usa la evidencia. Obviamente no les presento resultados ni nada, sino más bien construyendo esa historia para ver, que ustedes vean la importancia que tiene realmente toda esta investigación que se lleva a cabo, la sistematización de la información, la construcción de modelos a partir de datos y cómo eso puede contribuir también a los problemas locales, a la solución de los impactos locales del cambio climático. Entonces, las preguntas orientadoras, como les decía, son estas, ¿no? ¿En qué consiste la noción de transición justa y cómo responde ante los ODS y el combate del cambio climático? Y la segunda, es la que les mostraba en el título, cómo es que el cambio climático afecta a los ríos y cómo puede la evidencia contribuir a proteger a la población y a los ecosistemas. Entonces voy a ir por la primera pregunta y discutir algunos temas, algunos conceptos concretos, porque me parece que siempre son útiles para que podamos tener como una discusión más clara. Entonces, esta es una definición muy básica de qué es el cambio climático. Está la superficie de la Tierra con su atmósfera, está el Sol que irradia hacia la superficie de la Tierra, una parte se queda atrapado, digamos, una parte de ese calor se queda atrapado en la atmósfera, y esto es fundamental para que pueda haber vida en la Tierra. Entonces, otra parte se refleja hacia el espacio otra vez. Y eso se llama efecto invernadero, es algo normal, algo que permite que haya vida en la Tierra. La Luna no lo tiene, por eso las variaciones en la temperatura son tan grandes. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el cambio climático? Es cuando se está concentrando ciertos gases de efecto invernadero que hacen que no toda esa radiación salga. Y al suceder esto, hay impactos que pueden ser mayor temperatura en la atmósfera, cambios en precipitación, temperatura, eventos extremos, enfermedades de vector, afectos a ecosistemas. Entonces, todo esto es lo que nos va afectando. Entonces, no nos afecta el efecto invernadero. Lo que nos afecta es el cambio climático provocado por esta mayor concentración de gases. ¿De dónde vienen estos gases? Quema de combustibles fósiles, agricultura, procesos industriales, principalmente estas son las fuentes más, la generación de electricidad obviamente también. Entonces, una vez establecido esto, el otro tema importante de esa primera pregunta es cómo
se puede atender los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son? Bueno, muchas veces los han visto, pero aquí rápidamente los menciono. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria innovadora e infraestructura, reducción de desigualdades, comunidades y ciudades sustentables, producción y consumo responsable, acción por el clima, que en eso me voy a centrar, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia y alianzas para lograr estos. Esto es muy importante porque si ahorita vamos a ver, no son nada más casuales, ¿no? Sino que están sumamente relacionados y a través de algunos de ellos, y yo planteo que a través de acción por el clima, podemos acercarnos o alejarnos del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. ¿Qué es la transición justa? Bueno, la transición justa es como tender a un nuevo contrato social, donde tengamos un menor impacto ambiental, pero donde no se queden atrás los diferentes actores de la sociedad. Entonces está esta parte social, está esta parte de protección ambiental y esta parte de generación de actividad económica, porque la necesitamos para poder vivir, no podemos cerrar. Ya vimos lo que pasa cuando se cierra, ¿verdad? Es un poco el principio de la pandemia y que pues los costos son altísimos. Entonces no se trata de eso, sino que se trata de buscar estos elementos de una transición justa donde trabajadores, comunidades, empleadores, gobiernos participen en un diálogo social y así creen planes y políticas para ver cuáles son las inversiones necesarias, esto es muy importante, inversiones necesarias para una transformación rápida y justa, ¿hacia dónde? Hacia un sistema o un esquema de mayor protección ambiental, pero que no se quede nadie atrás, ¿no? Entonces, para esto se tienen que seguir generando empleos y medios de subsistencia para que todos puedan avanzar y no sea a costa de unos, que se pueda llegar a una nueva realidad, digamos, de reducir emisiones, proteger el clima y promover la justicia social y económica. Y quizá a partir de la pandemia nos queda muy claro que esto es algo necesario, no pueden avanzar unos y quedarse otros. Esto es algo en los que todos estamos en el mismo barco y debemos hacerlo de la manera más homogénea posible para que sea verdaderamente incluyente. Y eso le da también validez a ese contrato social que se vaya generando. Entonces, nosotros lo que hemos estado trabajando es seguridad hídrica. Y como les digo, la seguridad hídrica es algo que se ve sumamente afectado cuando se, digamos, enfatizan los efectos del cambio climático y se espera que sean mucho mayores, ¿cierto? Los diferentes escenarios eso muestran. ¿Y qué ha pasado en México? Pues, por ejemplo, en los estados fronterizos, esta lámina es sobre los estados fronterizos. Hay una presión hacia sus suministros de agua, es un clima árido y propenso a sequías. El 91% de la población fronteriza vive en zonas urbanas y esto demanda agua fresca donde no la hay. Hay una repartición de recursos de los ríos por encontrarse en la frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, en Chihuahua ya se están viendo variaciones importantes en el caudal por el aumento de la precipitación en temporada de lluvias y disminución en temporada de secas. Esto es importante, ¿por qué? Porque hoy hay unas sequías terribles o puede haber inundaciones afectando ríos, cultivos, todo. En Baja California, en el río Guadalupe también se está secando y esto afecta la producción de vino. En Sonora también hay afectaciones importantes a sus ríos. Fíjense, este es el monitor de sequía de México de este año, a febrero de 2021. Y ahí el 83% del territorio nacional tiene algún tipo de sequía o se encuentra anormalmente seco. Y no sé por dónde ustedes anden, pero por aquí en Puebla sigue sin llover. Ayer hizo un intento de lluvia, pero pues no le salió, el viento ganó. Entonces, la verdad es que esta situación de sequía también es una cuestión que sí es cíclica durante el año, hay estacionalidades, pero de todas maneras
cada vez vemos que más y más están habiendo pues incendios forestales muy violentos, etcétera, y cada vez se reporta que el año anterior fue el más caliente en no sé cuántos años, ¿cierto? Entonces esto es un tema muy importante, y esto es parte de la evidencia que se tiene que recopilar. ¿Qué está pasando? Para eso están estos monitores de sequía, está Conagua sacando esta información, el Servicio Meteorológico Nacional. Luego, otras situaciones que pasan, porque además de la sequía y todo esto, también nosotros generamos afectaciones que pueden tener un impacto importante. Y ese es el caso, por ejemplo, del río Atoyac. Ahí este río empieza en Tlaxcala, baja a Puebla, después se queda en Puebla, más adelante baja a otros estados, pero en la cuenca alta del Atoyac, que es Tlaxcala y Puebla, pues aquí se alimenta del Popo, la Malinche, el Iztaccíhuatl, pero ya se están acabando los glaciares, y muchos por el cambio climático. Eso que hace que haya menos captación de agua en los ríos porque hay menos deshielo. Y además, tampoco hay filtración a mantos acuíferos porque se están acabando los bosques. Entonces, esto es algo muy importante y recuérdenlo para cuando hablemos de la importancia no de resolver problemas puntuales, sino sistémicos, ¿no? Después está, además de todo eso, de que no hay agua y que cada vez menos baja y los mantos acuíferos no se recargan, la contaminación. Y eso es muchísimo por la producción industrial de la zona. Está Volkswagen, están textileras, todos nuestros jeans, yo creo que una parte importante se producen en esta zona, hay farmacéuticas. Entonces, hay muchas empresas que generan contaminación bacteriana, metales pesados, contaminación orgánica, y además los municipios no limpian el agua, ¿no? Vaya, es muy poca el agua que realmente recibe un tratamiento adecuado. Esto exacerba los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque si hay menos agua y luego se contamina, pues tenemos todavía menos agua disponible, ¿cierto? Pero otra parte importante, regresando a este tema de evidencia, es que ha sido reconocido, la evidencia de la contaminación que se genera ha sido reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se integró todo un documento por las mismas comunidades, con apoyo de científicos de universidades mismas, la UNAM, etcétera, donde se logró que se hiciera una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2017 a todo mundo. O sea, todos salieron muy enojados porque se le hizo recomendación a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, a los presidentes municipales de muchos de estos lugares, a Conagua Federal, a las locales. Entonces, la verdad es que ahí está la importancia de tener buena evidencia para apoyar aún estas demandas. Y que implica retribuciones y tal. Obvio, sigue en proceso todo el proceso de restauración y de compensación de daños, etcétera, pero bueno, por lo pronto se está avanzando en esto. Otro ejemplo de qué se puede hacer con evidencia. Se constituyó el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey. Y tiene, a partir de evidencia científica, acciones concretas, no me voy a meter, pero ustedes lo pueden buscar, para ayudar a prevenir inundaciones, mejorar la infiltración, desarrollar una cultura de agua y elevar la conciencia ambiental de la población, desarrollar habilidades de gestión de recursos ambientales. Entonces, todo esto se basa en evidencia científica que es sumamente importante para poder obtener fondos y financiar proyectos. Proyectos que van a redundar en una mejor calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, muchos han conversado sobre este tema y se ha determinado que este Fondo de Agua de Monterrey de alguna manera fue suficiente para tener el agua necesaria en la ciudad, de tal manera que este proyecto de trasvase de agua de Tamaulipas a Monterrey no fuera necesario. Entonces, se pueden tener impactos sumamente importantes a partir de esto, y bueno, una parte importante es la conciencia ambiental de la población. Nada más como comentario, si les interesa, busquen el de Día Cero de Sudáfrica, donde básicamente a partir de información y de cambios en los comportamientos de la población, o sea, a partir de información se generaron políticas para cambios tan importantes como que no distribuían agua si ya no había suficiente y la gente iba a tener que ir a puntos concretos a obtener esa agua. Esa
forma de que la gente desarrollara esta conciencia, bajó en 55% la demanda de agua, ¿no? Entonces, hay formas de generar esa información. Esto es la cuenca del Atoyac, nada más para un poco que sepan. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Aumento de eventos extremos como sequías e inundaciones y mismos huracanes, que generalmente traen consigo inundaciones, mayor escasez de agua, deterioro de la calidad del agua y de la salud. Por ejemplo, en Puebla, por la contaminación, es el primer lugar en cáncer infantil. O sea, así pueden ser los datos, así de crudos pueden ser los datos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la evidencia y qué tipo de información se puede generar? Bueno, por ejemplo, modelos del ciclo hidrológico del agua. Se hicieron para el río Concho, se están haciendo ahora para esta región de Puebla. La Universidad de las Américas Puebla lo está haciendo. Demanda de agua a partir de información de Conagua, organismos operadores, distintos sectores. Entonces, esto es algo fundamental. No puedes tomar decisiones si no sabes cuánta agua hay y cuánta se necesita, cuántas se consumen los diferentes sectores. Los escenarios de cambio climático, que básicamente son restricciones en el modelo. Bueno, pues va a haber menos agua porque va a haber mayor temperatura, menor precipitación quizá, mayor evapotranspiración, entonces hay menos agua disponible de diferentes calidades, etcétera. Atlas de vulnerabilidad ante cambio climático, que el INEC ha estado trabajando en esto. También hay uno parecido del IMTA. En este proyecto, por ejemplo, nosotros estamos obteniendo la percepción de seguridad hídrica de los distintos actores a través de entrevistas. Y esto es súper importante porque no son nada más datos duros que el gobierno produzca, sino también preguntarle a la gente, ¿y ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo están siendo afectados? Y así, muy brevemente, las comunidades y el gobierno sienten un estrés hídrico terrible y una inseguridad hídrica terrible en la región, mientras que las empresas no tienen el menor problema. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Como que no se están pagando los costos de manera pareja. Entonces, eso es algo interesante. Y, por ejemplo, estamos haciendo otro proyecto que no está asociado a este de Newton, sino de FORDESIT con CONACYT, sobre un censo de las enfermedades en la cuenca del Atoyac, de ese mapita que les mostraba, y la capacidad de atención médica local. Para eso también nos sirve la evidencia de qué se está enfermando la gente y entonces qué tipo de tratamientos médicos debemos poder ofrecer. Digo, lo mejor sería desactivar esas causas de enfermedad, pero dado que no, y eso es de largo plazo, ¿qué atención médica tenemos que dar en las localidades? Bueno, ¿qué se puede hacer entonces con esta información que contribuye a resolver los problemas de cambio climático o los impactos de cambio climático? Generar datos, experiencia y comunicación para que la gente entienda de qué va, de cuál es el problema. No es nada más que abres la llave y no te llegó el agua. ¿Por qué no llegó? ¿De dónde venía? ¿Qué está pasando? ¿No? Promover el enfoque en sistemas. Era lo que les comentaba. Lo que pasa en la Malinche afecta a la ciudad de Puebla y no se puede resolver la ciudad de Puebla sin resolver qué pasa en el Popo y en el Ista y en la Malinche. Construir capacidad adaptativa. ¿Qué va a hacer la gente ante esto? ¿No? Y probablemente tengan soluciones muy creativas, un poco lo que pasó en Sudáfrica, que hacia allá vamos a tender, ¿cierto? Y después fortalecer la gobernanza. Eso va a ser algo fundamental. Porque esa cuestión de fortalecer la gobernanza es cómo se administra el agua, quiénes participan, cuáles son los diferentes grupos que la controlan, etcétera, y muchas veces hasta en las mismas leyes están contrapuestas. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, fíjense, aquí, haciendo acciones por el clima, ahí en el número 13, donde está la estrella roja, podemos incidir sobre la pobreza. No vamos a totalmente acabar con ella, pero ante condiciones de cambio climático, las condiciones de pobreza van a ser mayores, las de desigualdad también, las de hambre también, ¿se dan cuenta? Salud y enfermedades también. Entonces, con un objetivo al que estemos apostando, y un poco yo supongo que ese es el objetivo de estos seminarios o de estas clases por el clima, podemos tener incidencia en todos los demás factores. Ahorita estoy diciendo fin de pobreza, hambre, pero también agua, también educación. La gente puede ir a la escuela si no tiene que hacer trabajos extras para conseguir agua para su casa. Y eso está ampliamente documentado. Hay otras formas de entrarle a esto. Otra sería a través de energía asequible y no contaminante, ¿verdad? Diferente a lo que estamos haciendo ahorita en México. Pero apostarle por una energía mucho más limpia, por ciudades mejor organizadas. Pero bueno, desde el punto de vista
de mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos, podemos tener muchos efectos sobre los demás objetivos. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? El cambio climático tiende a afectar los cuerpos de agua que nos permiten subsistir. Es necesario promover una transición justa que mitigue los efectos del cambio climático para proteger a la población y a los ecosistemas que son fundamentales para nuestra supervivencia de la sequía, inundaciones y contaminación del agua. El objetivo 13 tendrá un efecto sobre todos los demás objetivos. Si se mejora la acción por el clima, todo va a ser, la tendencia va a ser positiva. Si se deteriora, también la tendencia va a ser negativa en todos los demás. Y aquí la idea, y creo que se puede ver cómo la evidencia debe guiar el análisis de problemas, pero también el diseño de políticas para proponer soluciones sensibles al clima y una recuperación verde. Ahora que tenemos que invertir en poder volver a crecer, ¿cómo invertimos en eso? ¿A qué sectores les apostamos? Pues a los que no nos vayan a generar mayor cambio climático, mayor degradación ambiental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Le recuerdo a nuestros espectadores en Facebook que pueden poner todas sus preguntas en el chat. Aquí los vamos a estar viendo directamente y los vamos a estar haciendo después de la siguiente presentación. Muy bien, doctor, por favor. Estamos teniendo pequeños problemas técnicos. ¿Ya me escuchas? Ahora sí ya. Perfecto, entonces ahora déjame subir la presentación y ya. Muy bien. Ya está. Excelente. A ver, pues está respondiendo un poco lento, pero bueno. A ver, ahí está. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer la invitación. Es también un gusto participar con gente que ya nos conocemos hace muchos, muchos años, ¿no? Y gente con la que trabajamos y hemos hecho cosas juntos en diversos momentos. Yo me voy a tratar de concentrar o tratar de dar una respuesta o por lo menos convencerlos de alguna manera de la magnitud que significa resolver el problema del cambio climático al 2030 y la necesidad de cambios estructurales fundamentales en lo que hacemos para que podamos conseguir eso. Y de ahí probablemente, digamos, ya los dejaré a ustedes, aquellos que opinen en forma positiva o en forma negativa, así vamos a cumplir esta meta, ¿no? Y me voy a concentrar en lo de las ciudades en el último punto. Primero voy a tratar dos temas generales y luego bajo a esto, ¿no? Básicamente, ya lo dijo María Eugenia, hoy hay grandes retos en el siglo XXI. Uno de los grandes retos es cómo preservamos bienes públicos globales como la salud pública, el cambio climático, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Esto es, el estilo de desarrollo que hoy tenemos ha conducido de alguna manera a poner en riesgo estos bienes, ¿no? Y las consecuencias que tiene perder estos bienes públicos globales lo estamos viviendo hoy con la parte de la pandemia del COVID, ¿no? Yo, digamos, eso ejemplifica para mí muy bien los costos que puede tener estas pérdidas de estos bienes públicos, incluido el cambio climático, ¿no? Y voy a tratar de argumentar que el cambio climático tiene costos muy amplios y generalizados en un conjunto de sectores, factores, acciones, que es mucho más de lo que a veces queremos pensar, ¿no? Ya María Eugenia mostró, digamos, el impacto más a profundidad en la parte de agua. Voy a concentrarme en algunas otras cosas y al final voy a llegar a la parte de ciudades. Y con eso me va a permitir concluir un poco que si mantenemos un BAO que se llama el business as usual, en realidad no vamos a resolver el problema del cambio climático y necesitamos modificaciones estructurales fundamentales al estilo de desarrollo y a la forma en la que vivimos hoy en día. Nada más para recordarles esto, esta es la famosa gráfica de palo de hockey. En realidad, lo que hemos tenido, digamos, de la revolución industrial a la fecha es casi un aumento de 1 grado de temperatura. Se espera que si no hagamos nada, tengamos casi otro grado al 2030 y probablemente al finales de, digamos, de siglo, depende cómo esté, en 3 o 4, depende del escenario que estemos considerando. No me voy a detener en eso, es más o menos, digamos, los escenarios que se conocen de cambio climático. Y esta es la famosa figura del informe Stern de lo que él mencionaba que eran los daños, ¿no? Esto es, obviamente, en alimentos, en agua, en ecosistemas y en eventos climáticos extremos. Hoy en día tenemos más evidencia y sabemos que el cambio climático es probable que tenga mucho más consecuencias en factores que antes incluso no considerábamos, ¿no?
por ejemplo, siguiendo la lógica de María Eugenia, de repente podemos tener problemas asociados a enfermedades infantiles, etcétera, que requieren más hospitales, más seguridad pública y afectan a las finanzas públicas, ¿no? Entonces, toda esa combinación creo que ha aumentado un reconocimiento de los potenciales impactos del cambio climático y su relevancia, ¿no? Este es nada más para mostrarles alguno de estos temas y cómo se ve en términos generales. No voy a entrar a ellos, pero hay toda una literatura al respecto. Esta muestra en el lado, digamos, en el eje de las Y, los grados de temperatura, y en el eje de las X, el logaritmo del PIB per cápita, ¿no? Y fíjense cómo, si pueden ver mi cursor, los países más fríos son los que tienen el PIB per cápita más alto, ¿no? Esto significa que esos países tuvieron en algún momento, por lo menos, una tasa de crecimiento más rápida, ¿no? Esto es a nivel global. En precipitación, esta combinación no se ve tan clara, ¿no? Pero siempre teníamos alguna idea de que el clima incidía sobre el desenvolvimiento económico. Cuando ya voy específicamente a cambio climático y lo veo, digamos, en cambios de temperatura y cambios en crecimiento, encontramos que en los países pobres sí hay claramente este efecto negativo que podemos observar, ¿no? Mientras que en los países ricos no necesariamente, ¿no? Pero evidentemente el cambio climático, sobre todo para los países pobres, sí representa un problema fundamental en su estilo de desarrollo. Y esto tiene también, en muchos sentidos, lo que le llaman tipping points o puntos de inflexión, ¿no? Aquí puse, digamos, tomé tres que creo que valen la pena. Uno es el cambio en la oferta de trabajo, en la productividad y en la parte de productividad o rendimientos agrícolas, ¿no? Y en los tres hay muchos de estos argumentos de que en algún momento sobre ciertos niveles de temperatura va a haber una caída, ¿no? Lo voy a exagerar, pero todos sabemos que, digamos, aquellos que hemos ido a algunas partes de México en verano en Sonora, es claramente actividades al aire libre a ciertas horas no es posible, ¿no? Y si llegáramos a esas temperaturas, en realidad habría una contracción de ese nivel de actividades. Esto plantea una discusión también muy complicada que ya lo mencionaba inicialmente, en dónde está el punto de inflexión sobre ciertas actividades, donde la caída, digamos, pausada, va a dejar de ser pausada y se puede acelerar. Y en ese contexto, aquí les pongo una síntesis de más o menos dónde está el conjunto de los costos del cambio climático a nivel global, ¿no? Nada más, haciendo una cuenta, están casi la mayoría de los estudios simulan 2 y 3 grados, y en ese aumento de 2 o 3 grados estamos entre 0 y 5% del PIB, ¿no? Sin embargo, empieza a haber una literatura, aquí lo puse, está la del trabajo del fondo y está el trabajo de Burke del 2015, donde en realidad cuando incorporan otros sectores, el impacto del cambio climático es mucho más importante y relevante. Esto es para América Latina. En realidad las estimaciones para América Latina están alrededor de esos valores, ¿no? Entre 1 y 5% del PIB, ¿no? Con diferentes modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, esta evidencia muestra que en el caso de América Latina las consecuencias son diferenciadas por países. Esta es una estimación de Burke. No hay países, incluso Chile, positivos. Yo le pondría un asterisco ahí y lo podríamos discutir. De eso vivimos los académicos, de si va a expandirse o no la agricultura en Chile porque va a tener agua o no, pero digamos, dejan o permiten mostrar esto, que en realidad en la nueva literatura del cambio climático se esperan costos mucho más elevados en la parte económica. Y ahora voy a pasar a la parte de mitigación y qué tendríamos que hacer, ¿no? Voy a hacer números muy grandes para mostrarles. Algunos son un poco, digamos, un tiro de cañón, pero bueno, se los dejo para que un poco identifiquen la magnitud del reto. Estos son los niveles de concentraciones que tenemos en la atmósfera. Hoy andamos un poquito arriba de 400 partes por millón. Si tenemos 450 partes por millón, en realidad hay un 80% de probabilidades que tengamos un aumento de 2 grados de temperatura. Lo que voy a hacer no es muy académico porque voy a juntar flujo con stop, pero bueno, es para ilustrar un poco cómo está esto, ¿no? Si llegamos a 500 partes por millón, hay un 100% de que sean 2 grados y un casi 50% de que sean
3 grados. Subimos más o menos alrededor de 2 partes por millón cada año. Obviamente ese año puede ser anómalo, pero si hacemos eso y estamos en 400, lo multiplicamos por 25 años, en realidad el 2050 estaríamos llegando al 450 y hay casi un lock-in que se llama de que vamos a tener un aumento por lo menos de 2 grados, ¿no? Por eso la urgencia para la acción actualmente. ¿Y cómo están más o menos los resultados? Esta es una gráfica vieja que hicimos hace algunos años, pero permite ilustrar muy bien el punto, ¿no? Hoy alrededor, el flujo de emisiones está alrededor un poco de 50 gigatoneladas anuales. Y somos alrededor de 7.500 millones de habitantes en el planeta, pero permítanme hacer la cuenta con 7.000 para ahorrarme los cálculos más pequeños. Y si fuera esto, tendríamos alrededor de 7 toneladas per cápita. Esto es los 50 divididos entre los 7.000, da alrededor de 7 toneladas per cápita. Y si queremos estabilizar el clima, tenemos que llegar a emisiones de 20 gigatoneladas. Ya sé que, digamos, hay, entre el flujo y el stock hay combinaciones raras, etcétera, ¿no? Pero tomándolo en términos generales, eso es lo que tendríamos que hacer. Y se espera que haya alrededor de 9.000 millones de habitantes en el 2050. Esto significa que tendríamos que tener alrededor de 2 toneladas per cápita. Esto es, la magnitud del reto es pasar de aproximadamente 7 toneladas per cápita a 2 toneladas per cápita en los próximos, 30 años. Y si lo hacemos al 2030, en realidad esta cuenta queda alrededor de 5 toneladas per cápita. Y el problema que tenemos es que todos se los podemos mostrar en diversas cosas. De hecho, creo que Héctor lo podría hacer muchísimo mejor que yo. Mostrar que en realidad hay una correlación positiva muy fuerte entre la evolución del PIB, condiciones de vida, PIB per cápita, consumo de energía y emisiones. Esto no lo hemos roto y entonces si sube el PIB va a subir el consumo de energía y muy probablemente las emisiones. Por eso la importancia de las energías renovables, ¿no? Si queremos romper esto y realmente bajar de 7 a 2 toneladas per cápita, tenemos que hacer un desacoplamiento completo de la trayectoria del PIB, del consumo de energía y de emisiones, o por lo menos de emisiones, y avanzar en en energías renovables. Cuando vemos las metas que se han propuesto en el Acuerdo de París, estas todavía son claramente insuficientes para alcanzar la meta, si incluso, y está la discusión de si las vamos a cumplir o no. En ese punto haría una consideración nada más para América Latina que me parece relevante. Esto es, digamos, las emisiones en el mundo. Fíjense cómo en lo que está en azul oscuro son las emisiones en oscuro, son básicamente de energía, y mientras lo vemos en América Latina, el segundo factor sigue siendo la parte de deforestación. Esto es, en mitigación América Latina tiene que resolver la parte de energía, pero también entrar de manera decidida a la parte de deforestación. Y ahora les voy a plantear por qué esto es muy complicado conseguir estas metas, dados los patrones. Voy a ilustrarlo con los patrones de vida que tenemos hoy en las ciudades principalmente, pero digamos en general en el país. Estos son, para América Latina, más o menos sacado de las encuestas de ingreso-gasto con diferentes años, ya sabemos los problemas que tienen, más o menos cómo consume la población, ¿no? Y en general observamos que hay una parte relevante en azul de alimentos, otra parte relevante en transporte, en educación, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos al interior de estas encuestas, empezamos a encontrar algunas cosas interesantes. La primera es la ley de Engel, que dice que conforme aumenta el ingreso, lo que gastas de tu ingreso en alimentos se va reduciendo, ¿no? Este es para el caso de Argentina, para el caso de Brasil, etcétera. Entonces es un poco heterogéneo, podríamos pasar horas discutiendo las razones, pero claramente va disminuyendo. Esto significa que conforme la población se hace más rica, en realidad disminuye la parte que gasta en alimentos y aumenta en otros gastos. ¿Y cuáles son los gastos que está aumentando, no? Yo creo que este es uno que vale la pena ver, es la parte de combustibles. Esto es, la gente en realidad se mueve del transporte público al transporte privado. Y esto mismo se los podría enseñar en otros dos factores relevantes. Se mueve de la salud pública a la salud privada y se mueve de la educación pública a la educación privada. ¿Esto qué significa? Que en general en América Latina no estamos contentos con los servicios públicos que recibimos de transporte, de educación, de salud, y nos movemos hacia la parte privada. Y esto lleva
asociado un creciente proceso de segmentación de nuestras sociedades, pero también mucho más difícil cumplir las metas de cambio climático con este proceso de transición. Esto es, si seguimos migrando del transporte público al transporte privado y al mismo tiempo tenemos que desacoplar el ritmo de crecimiento del PIB de la trayectoria del consumo de energía y de emisiones, parece casi imposible. Y de hecho, yo, en parte de mis propuestas de política pública, necesitamos hacer un relanzamiento de una nueva matriz de servicios públicos que sean capaces de responder a las nuevas condiciones que tenemos hoy en América Latina de esta clase media emergente, ¿no? Entonces necesitamos, para que todos usemos el transporte público, un transporte público eficiente, moderno, etcétera, ¿no? De lo contrario, este proceso de segmentación, pero de dificultad para cumplir las metas, es mucho más claro, ¿no? Alguien evidentemente podría argumentar, bueno, este tránsito puede ser factible si les damos a todos autos híbridos o autos eléctricos, etcétera, ¿no? Yo les diría que no estoy tan seguro por la magnitud de ciertas ciudades en América Latina, Sao Paulo, México, etcétera, donde en realidad otras externalidades negativas como accidentes, congestión, etcétera, serían dominando esa parte, y ahorita vamos a mostrar unos resultados al respecto, no sería el caso. Esto es, necesitamos detener esta migración y por lo tanto necesitamos que los estilos de vida de la mayor parte de la población en América Latina se modifiquen. Yo casi llevaría a decir como conclusión que para mí hoy en día un país rico es aquel donde los ricos usan sus servicios públicos. Cuando uno lo ve en los países nórdicos, encuentra que en general todos siguen utilizando buena parte de sus servicios públicos. Y refiriéndome a esto de las ciudades, este es un artículo, bueno, Fausto nos ayudó y Antón en algún momento también, que trabajan aquí en CIDE, básicamente para calcular las externalidades negativas que genera el transporte privado en nuestros países, básicamente asociadas a 4, ¿no? Cambio climático, congestión, accidentes y contaminación ambiental. Y en realidad en todos los casos observamos, digamos, dependiendo de la magnitud, etcétera, que lo que habría que pagar de centavos de dólar se encuentra cerca de alrededor entre 30 y un poquito más centavos de dólar por litro, ¿no? Entonces, en realidad, si quisiéramos actuar y modificar los comportamientos, tendríamos que incidir en generar una nueva infraestructura de transporte público, moderna, eficiente, etcétera, incluir una parte de impuestos verdes relevantes donde la gente pague lo que está generando sus usos de bienes y en modificar sustancialmente los actuales estilos de vida que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que eso plantea para mí la magnitud del reto. Concluiría que decir, ojalá y podamos cumplir las metas al 2030, ¿no? Que son básicamente alrededor de 5 toneladas per cápita si lo tomamos de manera lineal, ¿no? Pero lo que deja ver esto es que para cumplir estas metas necesitamos transformaciones estructurales fundamentales a nuestro estilo de desarrollo y a nuestro estilo de vida, ¿no? Si no hacemos y tomamos en serio esto, no vamos a conseguir estos resultados. Esto es, el cambio climático, como las otras metas que mencionaba María Eugenia Barragán de los ODS, requieren transformaciones estructurales. No se van a poder conseguir pintando un poco de verde y diciendo, bueno, tenemos algunos autos híbridos y tenemos tal cosa. No, en realidad es una modificación mucho más grande. Se los podría mostrar, por ejemplo, también en la parte de pobreza. Necesitamos, si queremos cumplir las metas de los ODS al 2030, modificaciones estructurales en la forma en la que se ha atendido este problema. Entonces, digamos, mi conclusión es que sin estas transformaciones estructurales no vamos a ser capaces de alcanzar a cumplir estas metas. Gracias. Muchas gracias, doctores, por sus presentaciones. Tengo bueno, a mí en sus presentaciones me ha salido una duda que a lo mejor más de alguno de nuestros espectadores puede llegar a tener, y es que ambos hablan en esa parte de que hay que hacer ese salto en la parte de pobreza. O sea, no hay que dejar a nadie atrás, como lo comentaba la doctora María Eugenia. Pero por otro lado, están argumentando hacia un escenario donde hay que limitar ampliamente la huella ambiental que
que tienen las personas, tanto en emisiones de carbono, como lo comentaba el doctor Galindo, como en agua, como lo comentaba la doctora Eugenia. ¿Cómo podemos conciliar esta idea, o sea, de crecimiento económico y esa limitación en la huella ambiental? No sé, ¿quién quiera tomar primero la palabra? ¿Tú, Luis Miguel? Sí, si quieren. Bueno, yo creo que efectivamente de lo que muestran los resultados o la evidencia es que si mantenemos un business as usual, esto es, si la trayectoria del PIB está asociada al mismo consumo de energía, básicamente de combustibles fósiles, va a estar asociado al nivel de emisiones que tenemos, ¿no? Entonces, para evitar esto, necesitas modificar estructuralmente ese estilo de desarrollo y ese estilo de vida, ¿no? Lo voy a exagerar, no quiero sonar, digamos, un radical en el punto, pero, digamos, en realidad tú tendrías que bajar a la gente de los automóviles privados y subirlos en el transporte público. Eso sabemos que se puede. Muchos países hoy en día tienen transportes públicos muy eficientes. La gente que ha viajado por diferentes partes del mundo encuentra que en muchos países es mucho más fácil y cómodo usar el transporte público, ¿no? Entonces, es posible llegar a esto si haces este tránsito y construyes esta matriz de servicios públicos que sea incluyente para el conjunto de la población, ¿no? Esto es, una forma de no dejarlos atrás a este grupo de la población es generar servicios públicos universales de amplia cobertura, que es lo que tienen muchos países nórdicos, que permitan que la transición sea mucho más fácil, mucho más suave, ¿no? Y en general vaya generando un nuevo estilo de vida, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, en México muchas veces lo que sufrimos es que es imposible hacer las rutas que hacemos varios usando el transporte público, ¿no? Serían 3 horas, ¿no? Necesitamos el transporte privado. Entonces necesitas modificar estructuralmente esto para que todos tengamos una ciudad incluyente y que en calidad de vida sea suficientemente buena, ¿no? Yo añadiría que, y nosotros hemos hecho ejercicios de esto, ¿qué pasa si quitas los subsidios a la energía, toda la energía, y los inviertes en un sistema de seguridad social con cobertura médica para todos los trabajadores formales e informales, por ejemplo? Y puedes tener beneficios muy grandes. Ahorita se gasta más en subsidios a la energía que en mitigación de cambio climático. Y es como absurdo, ¿verdad? Porque estás provocándolo, gastas más en producirlo que en mitigarlo, ¿no? No está reflejado en el anexo transversal del presupuesto de egresos de la federación. O sea, 1000 cosas donde no está claro cuánto te está costando no combatir el cambio climático. Y por otro lado, tienes todos los impactos en salud, tienes todos los impactos en otros sectores, ¿no? Como producción agrícola, por ejemplo. Entonces, se tendrían que pensar esquemas. Nosotros lo hemos hecho, no fue lo que presenté ahorita, pero ¿qué pasaría si quitas esos subsidios y los inviertes de otra manera? Y es mucho mejor para la economía. La economía crece, beneficias a los más pobres más que a los ricos. Y además tienes una mejor calidad ambiental y mejores finanzas públicas. Y se van generando estas tendencias de eficiencia en el uso de energía. Si es barata, ¿para qué ahorras? O te va a costar más la máquina para ahorrar que seguir usándola, ¿cierto? Entonces, no ha habido en México este cambio hacia una mayor eficiencia energética porque el gobierno que sea lo subsidia, ¿no? Más, menos en diferentes periodos. Pero, y ahorita, bueno, mi crítica enorme a esta ley de la industria eléctrica que se ha propuesto y a la política energética en general del país, es que estás haciendo todo para no cumplir con el Acuerdo de París. O sea, no hay forma de que con lo que se está planteando se cumpla. Y además de los impactos de largo plazo que tiene en salud y en condiciones climáticas globales. Sí, muy cierto todo lo que comentan. De hecho también uno de nuestros espectadores nos está preguntando, justamente en esta línea, bueno, pues si sabemos todo esto, o sea, conocemos la herramienta, conocemos la ciencia, tenemos los datos de cómo esto impacta en nuestra salud, cómo esto impacta en nuestra propia economía, ¿por qué no se hace? O sea, ¿cuál es esa enorme barrera que no nos permite hacer este salto?
Yo ahí tengo, si quieres ahora empiezo yo con... Sí. Yo creo que siempre ha habido una brecha enorme entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones. Vaya, por más que presentamos nuestros resultados, que hablamos con ellos, la decisión al final es una que uno no entiende de dónde salió, ¿no? Entonces yo creo que es la poca capacidad de comunicación de los académicos, por un lado, pero también el nulo interés de los políticos por guiar sus decisiones a partir de la evidencia. Y ahí es donde creo que la comunidad, que la sociedad civil puede tener impactos importantes, sobre todo dado cómo están evolucionando las cosas, donde se presione para que se tomen las decisiones adecuadas. Un poco lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto al caso de la contaminación del Atoyac. Pues ni modo, ahora van a tener que cumplir, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, esa falta de capacidad de los dos lados de conectarse. Gracias. Yo diría, digamos, complementando el punto diría que la economía política es mucho más compleja, ¿no? Esto es, hay gente que recibe subsidios y no los quiere perder, ¿no? Por razones evidentes, y entonces te va a pelear, ¿no? O, por ejemplo, les voy a poner un caso. A mí me parece que un tren de México-Querétaro y hacia el norte, cuando uno transita por la carretera México-Querétaro lleno de, digamos, de camiones grandes, sería posible, ¿no? Pero le quitas todo el empleo a no sé cuánta gente alrededor de esto, ¿no? Los desde restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, como alguna vez un político me dijo, nosotros sí sabemos qué hay que hacer, lo que no sabemos es cómo haciendo eso salir reelectos, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente, con razón o no, que piensa que pierde, ¿no? Esto es, cuando tú le dices, bueno, le quito esta parte de subsidios, piensa que eso es algo que ya tenía, ¿no? Y hay una aspiración en general en América Latina, yo creo que está cambiando, pero persiste. En todos queremos tener nuestra casa, nuestro coche, ¿no? Y entonces esta idea está peleando en contra de estas partes, ¿no? Y también la dificultad de entender que se llama la paradoja de Giddens, que alguien que se comporta perfectamente bien, que trata bien a su perro, es buen padre de familia, llega al trabajo, pero se sube a su auto o camioneta de 8 cilindros y va a trabajar, está contribuyendo al cambio climático, ¿no? Esta buena persona, y lo hace porque no tiene las condiciones, ¿no? Entonces, necesitamos una transformación estructural que incluye esta economía política, ¿no? Para mí esta economía política tiene que basarse evidentemente en la parte de cambio climático, pero en la posibilidad de tener una coalición distributiva favorable que genere una economía política general favorable al tema, que permita ser incluyente, como ya lo mencionaba María Eugenia, y permita avanzar al mismo tiempo que se avanza en estas metas sociales, en las partes ambientales y de cambio climático. De hecho suena, o sea, suena bien, en teoría suena bien. Y si es cierto, como lo comentan, pues muchos tomadores de decisiones pues, no son racionales. O sea, la manera en la que toman decisiones sigue alguna lógica, que en este caso, como lo comenta el doctor Galindo, tiene que ver más con temas de, pues, quiero ser reelecto. Pero no podría suceder, por ejemplo, el efecto contrario. Digamos que existe este político que decide tomar el sacrificio, decide eliminar el subsidio a la gasolina, por ejemplo, que minimiza el consumo de energía, minimiza la huella, y eso hace que pierda. Y el siguiente, que viene a reelegirse en un efecto de segunda vuelta, gana en una plataforma de voy a aumentar el subsidio para que haya consumo. No termina siendo la solución peor, o sea, no terminamos estando en un escenario peor en este caso. Yo creo, digamos, a ver, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que para muchos la solución inmediata no se sienten involucrados en el problema y acaban viviendo bien, ¿no? O tratando o tienen una expectativa de que van a alcanzar los niveles que tienen los otros, ¿no? Y en realidad, esta coalición transformadora no hemos sido capaces de transmitir el mensaje de lo mejor que sería tener energías renovables, etcétera, ¿no? Incluso esta vinculación que menciona María Eugenia, ¿no? De protección social universal, energías renovables, etcétera, ¿no? Hay ahora, sin embargo, ya
ejemplos en el mundo donde claramente las ciudades se están moviendo hacia allá, ¿no? Hay surveys recientes que muestran que en general, sobre todo la población joven, tiene mucho más preocupación por el cambio climático, por todo este tipo de cosas, ¿no? Comidas orgánicas, renovación, etcétera, ¿no? Y que en realidad yo creo que el gran mensaje que hay que pasar es, antes se pensaba que había que hacerse rico para volverse verde, ¿no? En los países nórdicos. Yo creo que hay que pensar que hay que hacerse verde para volverse rico, ¿no? Y que en realidad eso te debe de llevar al final del día a una economía mucho más incluyente, más integrada, más dinámica y con preservación ambiental, ¿no? Pero ese mensaje yo creo que no ha convencido a los votantes, ¿no? Es precisamente lo que tratan de hacer algunos partidos verdes en el mundo, ¿no? Y parte de la ciencia, etcétera, ¿no? Sí, realmente no tengo más que añadir aquí. Yo creo que eso es lo que hay que pasar. Ese es el mensaje que hay que hacer, que los jóvenes abracen, vaya, ¿no? Que realmente la acumulación de bienes y servicios con un deterioro ambiental que te puede provocar este tipo de pandemias o situaciones así, pues no es lo que vale la pena en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo sí veo lo que tú dices un poco, Luis Miguel. Jóvenes que realmente prefieren andar en Uber que tener un coche, que prefieren rentar una casa chiquita que pensar en que van a comprar la casa de sus sueños y van a vivir muy bien, ¿no? O sea, van a tener un mucho menor impacto, claro, y que piden todo por Amazon. Entonces, bueno, ahí está una huella de carbón brutal, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir pensando cómo hacer ese movimiento hacia otro tipo de sociedad y que sea incluyente. Y ese es el reto, ¿no? Porque ahorita lo puedes hacer como un privilegio, pero ¿cómo puedes hacer que todos avancen parejo, digamos, ¿no? Educación es un tema muy importante, empleos decentes es otro tema muy importante, justicia ambiental, donde no importa tu nivel de ingreso, tienes acceso a bienes de calidad ambientales. O sea, son temas que se tienen que ir construyendo a través de este diálogo social que estábamos diciendo, pero es complicadísimo armar estas coaliciones. Sí, yo una cosa para agregar de eso, porque yo creo que efectivamente es muy complicado, pero uno empieza a ver en el lado positivo todos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en algunos surveys sale que hoy la gente está más interesada, los jóvenes, por bicicletas, ¿no? Los diferentes tipos, y las bicicletas más caras representan más su estatus que un auto o una van, ¿no? Entonces yo creo que vamos avanzando en eso, pero bueno, por desgracia, de manera insuficiente. Muy bien. Bueno, voy a pasar a una pregunta específica para cada uno de ustedes, antes de pasar al cierre de nuestro evento. Para el doctor Galindo, una de las preguntas que me están preguntando es, bueno, ¿cómo podemos dibujar este modelo de transporte ideal? Y de hecho me están hablando precisamente del caso de la Ciudad de México, que pues, creo que México es la ciudad que tiene los tiempos de traslado más largos. ¿Cómo se vería, cómo podría usted dibujar esta idea de qué es lo que debemos de modificar o qué es lo que debe ser distinto en el sistema de transporte de la Ciudad de México en este caso? Sí, yo creo que hay muchas cosas, digamos, necesitamos un transporte moderno, eficiente, que efectivamente en tiempos de traslado compita con el transporte privado, ¿no? Y por ejemplo, eso incluye no solamente el tiempo de traslado real, sino cuánto me cuesta llegar a la estación, entrar, subirme, etcétera, ¿no? Pero también incluye generar digamos, reconocer que el tipo de demanda y de servicio de transporte público es muy variado, ¿no? No es solamente para un estrato de bajo ingreso, ¿no? Sino que tiene que incluir al conjunto de la sociedad, ¿no? Esto es, como lo ve uno en muchos países, ¿no? Que en realidad el transporte público mezcla todos los niveles de ingreso, ¿no? Y que yo me sienta seguro de ir con mi computadora o que alguien se sienta seguro de ir con su traje y su corbata, que a los viejos se puedan sentar, que yo te pueda decir, bueno, yo ya voy a hacer un traslado de media hora y me quiero sentar y trabajar un rato, etcétera. Entonces, necesitamos generar un transporte mucho mejor, ¿no? Y para eso les voy a poner dos ejemplos que marcan esta parte, ¿no? A mí me tocó ver en algunos lugares, no de México, pero que aplicaron la parte de transporte público, pero no le pusieron estaciones. Entonces, bajarse del autobús para los jóvenes no hay problema, ¿no? Pero
un señor o una señora de 80 años se tarda 2 minutos en bajarse, ¿no? Y eso hace mucho más lento el transporte, ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo, digamos, con nuevas tecnologías, el transporte público puede entrar a las estaciones cada minuto y podrían controlar incluso semáforos, ¿no? Entonces tenían con un GPS, los podrían llevar. Entonces podríamos aumentar la capacidad de oferta del servicio de manera dramática, con un servicio mucho más moderno que permita estas cosas y que uno diga, bueno, yo ya voy sentado y demás. Además de esto de conseguir que no solamente cubra ciertas partes, ¿no? De que si yo voy después 3 kilómetros más para allá, haya un transporte público con bicicleta o lo que sea que me ayude, ¿no? Hay todo un conjunto de medidas que yo creo que podrían aplicarse para mejorar esto. Pero vuelvo al punto con el que iniciaba, son transformaciones en muchos casos estructurales, ¿no? No es solamente decir, bueno, aquí le pusimos una ciclovía que recorre 3 veces, qué bueno, excelente, ¿no? Pero es una visión holística de cómo tenemos que enfocar el problema para hacer este transporte público eficiente, de calidad, etcétera. Y para la doctora María Eugenia, nos están preguntando, ¿no cree que está mal enfocada la idea de la demanda de agua? Echarle como, por ejemplo, echarle la culpa al consumidor en su hogar o incluso a las mismas empresas. Cuando el dato en México, por ejemplo, nos dice que del 70% de toda el agua concesionada en todo el país, el 70% es para agricultura. No necesariamente para producción de alimentos, pero es para agricultura. ¿No crea que está mal enfocada ahí la idea o cómo podríamos complementarlo? Ok, aquí por demanda de agua yo no estaba diciendo, no hay un juicio de valor, ¿no? De si está bien o está mal, es cuánto se consume y en los diferentes sectores. Claro que habría que analizar qué pasa en cada uno de los sectores. El agua para el sector agropecuario, pues, básicamente es gratis y le subsidian el bombeo muchas veces. Entonces, obviamente, el consumo es enorme, ¿no? Hay otros sectores que tienen menos agua, pero también hay fugas en las ciudades que son enormes. Hablando con autoridades de gestión de agua, mencionan que muchas veces las cisternas están rotas, entonces tú estás compra y compra agua y el agua se filtra por todos lados. Entonces, la demanda de agua es un factor a controlar de manera muy importante y para todos los sectores. Y obviamente en algunos es mucho más importante esto que en otros, ¿no? Entonces yo no creo que no veo por qué estaría mal considerar la demanda de agua, nada más es atender lo que se requiere en cada sector y generar esos como mecanismos para una mayor eficiencia en el consumo, en el que fuera. Medidores, ¿cuántas ciudades de México tienen medidores de agua? Uno puede pagar agua sin tener medidor y nunca recibir agua, pero tienes que pagarla y aparte le pides a la pipa, ¿cierto? Entonces es un tema muy importante de cómo funciona. Y a veces tenemos como esta idea de, bueno, en el mundo entero es igual. No es cierto, en América Latina el servicio de pipas no es como en México. O sea, no es común verlo, ¿no? Entonces, vaya, hay que sí analizar cómo es la demanda de agua, también la oferta, sí tenemos condiciones climáticas tales que hay sequías, estamos en una zona donde así es, pero también podemos estar manejando diferente la demanda de agua. Muy bien. Bueno, quiero agradecer a nuestros ponentes por su tiempo, por sus palabras. En este momento vamos a pasar a unas palabras un mensaje del doctor Felipe Castro, que es el director del Centro de los ODS. No sé si nos pudieran dar la palabra. Okay. Excelente. Soy director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes en Bogotá. Este año ha sido un gran reto para toda la humanidad. Los impactos
efectos del COVID-19 y las medidas que han tomado nuestros gobiernos para frenar la expansión de esta pandemia ha generado un gran dolor humano. Hemos perdido millones de vidas, muchas personas han visto también afectadas sus actividades. El distanciamiento social ha afectado la manera como funcionaban nuestras economías. Hemos perdido muchas oportunidades, hemos dejado de percibir ingresos y asimismo hemos visto en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Sin embargo, esto ha sacado lo mejor de nuestra humanidad. Hemos visto cómo los trabajadores de primera línea han hecho hasta lo imposible por salvar vidas. Hemos visto cómo a nivel global nos unimos para producir muy rápidamente una vacuna que nos da una luz de esperanza para salir adelante de esta pandemia. Sin embargo, tenemos un problema mayor, el problema climático. En este encuentro global queremos poner el ojo en esta problemática. No se nos puede olvidar que el año pasado fue el segundo año más caliente en toda la historia del planeta. El efecto del cambio climático lo estamos viendo cada vez más fuerte en nuestros mares, en nuestras montañas, en nuestro acceso al agua. Estamos viendo cómo ese aumento de temperaturas está cambiando la manera en cómo desarrollamos nuestras actividades en el planeta. Durante toda esta semana vamos a estar buscando soluciones a esta crisis climática. Desde Australia a Kirguistán, de Colombia a Malasia, de Carolina del Sur a Sudáfrica, estaremos escuchando a expertos locales y jóvenes líderes sobre medidas concretas que nos pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático. Afortunadamente, hay esperanzas. Vamos a ver soluciones que nos están mostrando la salida. Por ejemplo, China se comprometió a construir una economía neutra en carbono. Los precios de la energía solar y de las baterías siguen cayendo. Hoy en día es más barato producir energía solar y eólica que energía a partir de combustibles fósiles. Asimismo, vemos cómo el sector privado está contribuyendo a esta solución. Empresas como Volvo se comprometieron a tener una flota totalmente eléctrica para 2030. Simultáneamente, estamos viendo cómo los movimientos sociales son cada vez más demandantes. Black Lives Matter y Me Too nos mostraron el poder de ponernos todos a trabajar por una misma causa. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar esas soluciones climáticas. Es la década de la acción. Debemos cumplir con esas ambiciosas metas del Acuerdo de París que acaban de ser renovadas. Y debemos garantizar que se logre una transición justa, que los países que mayores capacidades tienen contribuyan mucho más a estas soluciones climáticas. Les pedimos a todos ustedes, jóvenes, universitarios que están conectados con la acción climática, que nos acompañen en esta serie de webinars y veamos las soluciones que se están implementando. También compartiremos experiencias de ustedes que están tomando acción para solventar esa crisis a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de trabajo con su comunidad, a través de iniciativas en redes sociales. Hay muchas formas en las cuales los jóvenes están empujando esas soluciones climáticas que necesitamos. Ayúdenos a que este webinar llegue a por lo menos 100.000 personas alrededor del mundo. El tiempo es corto, tenemos hasta 2030 para implementar las soluciones que nos van a permitir solucionar el problema del cambio climático. Debemos cumplir con el Acuerdo de París, debemos contribuir a esas metas que son más ambiciosas. El año pasado, varios países mejoraron su ambición climática. Debemos sumarnos a sus esfuerzos y lograr esas transiciones justas para que entre todos logremos salvar el planeta de los efectos del cambio climático. Los invito a todos ustedes, jóvenes que están conectados a estos eventos, a que nos ayuden a pasar la voz. Queremos que por lo menos 100.000 jóvenes vean estas grabaciones, conozcan los efectos que tiene el cambio climático y conozcan cómo desde su posición pueden contribuir. Vamos a compartir varias experiencias de jóvenes universitarios que están trabajando en temas de investigación, temas de incidencia en sus comunidades, movimientos de redes sociales que nos van a ayudar a tomar acción y que va a ser una contribución muy importante para lograr esas metas a 2030. Queremos también invitarlos a que se sumen a la campaña Clases por el Clima. Queremos ver el cambio climático en nuestros salones de clases. No importa lo que estemos estudiando, no importa las disciplinas en las cuales nos especialicemos. El cambio climático nos afecta a todos.
tenemos que ver sus elementos sociales, sus elementos económicos, tenemos que entender la ciencia del clima. Eso hace que le demandemos a nuestros profesores que nos enseñen el cambio climático desde esas diferentes perspectivas. Esperamos que con estos encuentros podamos compartir con antropólogos, sociólogos, economistas, artistas. Podemos analizar cómo estamos enseñando el cambio climático y cómo podemos traducir esto en acciones en nuestro entorno universitario y sobre todo en ustedes, los estudiantes. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Bueno, le cedo la palabra entonces al director Emil, para que nos dé unas palabras de despedida. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Luis Miguel. Gracias, María Eugenia, por estas excelentes ponencias que nos dejan mucho que pensar, visibilizan muchos retos. Sobre todo, gracias a toda la audiencia, a todos los estudiantes universitarios que nos acompañaron en este espacio. Y bueno, quiero invitarlos a seguir sumándose a este diálogo de Soft Climate by 2030, que como acaba de presentar el video, tendrá todavía otras actividades y otros espacios durante esta semana. Y también invitarlos a la Semana de la Evaluación Local 2021, pues es un espacio que habilita CLIRLAC con un conjunto de convocantes donde se discuten temas sobre evidencia y evaluación de programas y políticas públicas, y sin duda también es un espacio donde habrá muchos intercambios de conversaciones como las que tuvimos el día de hoy. Los invitamos a consultar el link que podrán encontrar en el chat en Facebook, y bueno, pues pueden registrar un evento porque uno de los actores más importantes para resolver todos estos temas vinculados con los ODS de cara al 2030, por supuesto, son ustedes, que hoy son estudiantes universitarios. Y bueno, reitero el agradecimiento. Muchas gracias a Héctor Núñez del Departamento de Economía del CIDE en Región Centro. Muchas gracias por todo este esfuerzo. También muchas gracias al doctor Alejandro López Feldman del Departamento de Economía que nos invitó a participar, del CIDE también, que nos invitó a participar en esta iniciativa. Héctor, no sé si quieras decir algo. Sí, gracias, Emil. No, simplemente de nuevo agradecer a María Eugenia y a Luis Miguel por la participación. Creo que todos nos llevamos un mensaje muy útil. Espero que poco a poco vamos llegando a más gente y entendiendo más estos problemas ambientales que nos atañen directamente a nosotros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, a Adolfo también por su colaboración y una vez más un poquito de propaganda a nuestra maestría en Economía Ambiental para que la tengan en cuenta en un futuro. Sin duda un programa puntero en la región. Felicidades por el programa, a ustedes que están involucrados, y bueno, pues muchas gracias a todos. A ustedes, gracias.